San Lucas 8:4 habla de la parábola del sembrador. Jesús mismo habla de esto y explica, ¿no?, sobre la semilla la semilla, dónde cayó la semilla del sembrador que salió a sembrar. Y dice así, Juan, la vamos a compartir, te vuelvo a repetir, dice San Lucas 8:4, parábola del sembrador. Dice, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los juntos del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo, y el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Esto es palabra de Jesús. Dice, da un ejemplo sobre el sembrador, Juan. Salió a sembrar el sembrador y parte de semilla cayó en diferentes lugares. Así es. Jesús da 4 ejemplos, ¿no? Camino, la piedra, espinos y la buena tierra. La buena tierra. ¿En qué parte cae la palabra? Y Jesús acá, después lo vamos a ir leyendo de a poco todo lo que leímos hasta ahora, pero hay algo clave, ¿no?, que dice la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Así es. Así, Dios explica en el 11 que dice la semilla es la palabra de Dios. Entonces hay semillas que cayeron en el camino. Dice, ¿qué dice en el camino? Son los que oyen y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es algo, ¿no?, tremendo, Juan. Esta es la persona que se le habla y por poco tiempo retiene la palabra, pero después viene el engañador de este mundo. Claro. Y engañarlo. Llegan y a lo mejor dice, no creas en esto, no creas lo que eso, te mienten o te están engañando con las cosas de Dios, disfrutar del mundo. Y eso el diablo mismo usa a otra persona para que esta persona, dice, no crea y se salve. Claro. Y dice que le quita dice la palabra de Dios y no dice Jesús directamente, y quita de su corazón la palabra. O sea que quiere decir que anteriormente la palabra fue sembrada en el corazón, fue sembrada. Bien. Y después viene el diablo, que sabemos que es el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, el padre del engaño y la maldad, y viene y le quita la semilla, la saca del corazón, que es la palabra de Dios. Y para que no crea y se salve, para que no sea salvo tampoco la persona. Claro. Es el trabajo del diablo. Claro. Es el trabajo del diablo. Es engañar a la persona que fue a la que alguien le predicó, le habló de Dios, y engañarla con mentira, con cosas del mundo, o hablar mal del Evangelio. Con propuestas del mundo. Claro, para poder alejarla, y dice que no crean y no sean salvas, Juan. Claro. Es algo importante esto, ¿no? Que no sean salvas. Claro, y que viene, como decía anteriormente, que viene el diablo con propuestas del mundo para engañar, que son siempre de momento, son propuestas que no vienen para hacer cimiento, para sentarse en la persona, para ser de beneficio, sino son temporarias hasta que la persona finalmente se desengaña. Continuando con la palabra de Dios, el versículo 13, y nos sigue explicando Jesucristo,
con su gran sabiduría, con su gran conocimiento. Dice, lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Ahí podemos ver que de entrada todo bien, reciben la palabra con gozo, Amén. Se dan cuenta que Dios es real, que Dios tiene poder, que en Él hay paz, en Él hay alegría. Pero continúa la palabra diciéndonos, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y el tiempo de la prueba, y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Ahí da el otro tipo de persona, el segundo. Y qué realidad, y qué bien que lo explicaba el Señor Jesús, y cómo se cumple la palabra hasta el día de hoy. De estas personas que sí, al principio Dios, aún Dios le da ese gozo, como dice, reciben la palabra con gozo, a través de un milagro, a través de una sanidad que Dios hace y marca a las personas para al momento que le buscan. Es como aquel dicho famoso, o sea, que cuando estamos en aprieto o cuando nos golpeamos, lo primero que decimos, ¡ay Dios! O sea, o cuando muchas veces vemos en internet los videos de personas que están en aprieto, en alguna tormenta o en alguna situación muy complicada de riesgo, y en su temor, en el miedo, lo primero que dicen, ¡ay Dios! Entonces se acuerda la persona que hay un Dios. Y dice la palabra que no echan raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es algo, Juan, en el tiempo de la prueba se apartan. Claro. En el primer problema que tienen no confían en Dios. Claro. No confían y que a lo mejor tienen algún problema de salud, un problema económico. Esa es la prueba que Dios te pone a veces para saber y probar los corazones. O muchas veces, como compartíamos en los programas anteriores, por ahí de personas que en vez de mirar a Cristo, en vez de mirar a Jesús, andan por vista, o sea, andan mirando los errores de los demás. Y claro que sí, que te vas a encontrar con muchos errores y eso puede complicarte de que esa semilla no dé fruto. Así es, Juan, y dice que en la prueba, y Dios nos prueba a veces para ver dónde está realmente nuestro corazón, Juan. A veces Dios pone algo en nuestras vidas para que veamos cómo actuamos. ¿Cómo actuamos? ¿A quién buscamos? ¿Qué hacemos? Claro. Si nos esperamos. Si empezamos a orar y buscamos más la presencia de Dios, o abandonamos y nos enojamos, vamos. Entonces esa es la prueba, ¿no? Y la primera prueba se apartan y se alejan. Dice, en el otro ejemplo que da Dios, en el 14, Juan, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Otro tipo de personas. Así es, Juan. Esto a lo mejor están en el camino y permanecen, claro, pero su corazón está lejos de las cosas de Dios. Al principio le gusta, le va todo bien. Va todo bien, pero se apartan con los afanes, dice la palabra, con las riquezas y los placeres del mundo. Claro. Como lo que le ofrece el mundo es mucho más lindo de lo que le ofrece el camino de Dios. Claro. Entonces ahí se empiezan a alejar, o a lo mejor están también, Juan, en el camino de Dios y hacen las dos cosas. Claro. Porque dice en la palabra de Dios también que dice que están los fríos y los calientes. Claro. Están o sos frío o sos caliente. Claro. Y estas personas que son tibias. Son tibias, porque no están de ningún lado. Claro, sí. Están en el camino de Dios y también le tira a buscar de las cosas del mundo. Claro, sí, como que por momentos, digamos, una palabra que son los jóvenes, pinta bien, pinta que está muy bien la persona, que realmente está involucrada, pero de a rato o de a tiempo se aparta o no es constante. Y algo de lo que aprendí, de lo poco que aprendí, es que la persona, cuando realmente conoce de Dios, cuando realmente Dios está obrando, cuando Dios está echando raíces, uno de los grandes, que te justifica en todo, es el tiempo. O sea, la persona que persevera a través de los años... Como se dice, el tiempo es testigo. El tiempo es una gran verdad. El tiempo es testigo. Cuando la persona, a pesar de las circunstancias que pudo haber pasado, pero sigue firme en las cosas de Dios, sigue avanzando y da fruto, ahí sí quiere decir que esa persona sí tenía del Señor, sí se había agarrado del Señor Jesucristo con toda la fuerza, y sí esa semilla había caído en buena tierra porque da fruto. Como la que dice en 15, Juan 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno
y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está. A eso es, Juan, lo que vos decías. Dice, retienen la palabra oída, la retienen y la ponen por obra también, Juan. Claro. Porque dice, y dan fruto con perseverancia. Toman la palabra, la ponen por obra y hablan y predican a la gente lo que Dios hizo en su vida. Claro. Eso es la buena tierra, ¿no? La buena tierra a donde cayó la palabra de Dios, un buen corazón para Dios. Eso quiere decir, ¿no? Una buena tierra, un buen corazón para Dios, que toma la palabra de Dios, no importa la circunstancia que esté pasando, siempre mira a Cristo. Claro. Y quizás en esta tarde, como es este medio de la radio que llega a muchos lugares, que, bueno, recordamos a todos que estamos aquí en la 88.1 en Radio Ciudad, quizás en algún momento, o quizás sos un tipo de persona en la cual te encajás en lo que estamos compartiendo, en qué tipo de tierra eres. Y quizás en algún momento conociste de Jesucristo o tuviste esa experiencia o sabés que realmente en Jesucristo está la paz, la alegría, el gozo, pero por diferentes motivos se apartó la persona o te apartaste. De este lugar decimos y te decimos que puedas volverte a Jesucristo. Amén. Que puedas volverte a la senda antigua, esa que es la del Evangelio, como dice en Apocalipsis, al primer amor, ese amor verdadero que te llevó a Jesucristo, que te marcó, que te contuvo con amor en ese momento, porque todos hemos llegado a Jesucristo, a Dios, con problemas, herido, lastimado, destruido, pero de todo eso Dios hizo la obra, Dios restauró, Dios obró. Así es, Juan, así, y como decía, ¿no? ¿Qué clase de... ¿A dónde cayó la palabra de Dios? ¿En el camino, en la piedra, en espino o en la buena tierra? La buena tierra. Ojalá que sí, que sea en la buena tierra. Que sea una buena es nuestro tierra. deseo. Que no pierdas el tiempo en cosas del mundo, como dice en el 14, ¿no? Los afanes, las riquezas o los placeres de esta vida, claro, ¿no? Que deje eso de lado y en el camino de Dios te podemos asegurar que Dios te puede bendecir económicamente, espiritualmente, y los placeres de la vida para los que están en el camino de Dios es disfrutar de la vida, claro, disfrutar de la familia, claro, disfrutar los momentos, los momentos minuto a minuto, Juan, sí. Los que vivimos en nuestro hogar, y eso, para nosotros esos son los placeres de la vida, pero el mundo te ofrece otras clases de placeres. Claro. Y a esas clases de placeres es como que a la mayoría busca esos lugares. Que de principio son atractivos los placeres que ofrece el mundo, que ofrece el príncipe de este mundo, pero después de momento se pone destructivo, como podemos decir que la droga, el alcohol y diferentes placeres que muchas veces lleva a la persona a un engaño y a la destrucción, porque sabemos que son caminos que llevan al mal, aún físicamente, mentalmente, y ni hablar en lo familiar también. Juan, también queremos aclarar otra cosita, aparte de los 4 ejemplos que dio Jesús, del camino, la piedra, el espino y la buena tierra, algo que dijo en el 8:11. Claro. Dice... Esta es, pues, la parábola. Ahí empezó a decir, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Juan, con esto queremos aclarar también algo, claro, de lo que es la palabra de Dios, lo que es la semilla. ¿Por qué dio este ejemplo, no? El sembrador, y el sembrador hoy somos nosotros, claro, que estamos predicando. Estamos también sembrando la palabra de Dios. Claro. Pero hay otros, Juan, que salen a engañar. Claro. Salen a engañar con la siembra. Claro, o sea, es nuestro deber... sin ofender a nadie, con la gracia de Dios, es nuestro deber desde este lugar también hablar y decir que hay personas que confunden, o sea, que distorsionan el mensaje, la sana doctrina. Y acá es muy clarito, como vos lo estás leyendo en el 11, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y hoy vivimos en un evangelio que se está predicando, y que lo podemos escuchar, esto es real, en donde distorsiona, confunden la palabra de Dios, confunden el mensaje, hablan de semilla, de dinero, sobre el dinero, o sea que le dice vení, sembrar con dinero, sembrar lo que tenga, que Dios te va a bendecir, que Dios tiene un poder, y psicológicamente y mentalmente o emocionalmente también podemos decir, convencen a las personas, y no solamente que la convencen, sino que la llevan a un engaño en el cual no está aprobado por Dios, porque nos está diciendo la palabra que la semilla no se trata de dinero, de sembrar con dinero,
sino que la semilla se trata de la palabra de Dios, de lo que estamos haciendo ahora en este momento, claro. Compartir el mensaje de Jesucristo, claro. Y a ver en qué tierra cae. Así es, Juan, pero hay muchos que la toman... y mucha gente defraudada. O sea, hace muy poco tiempo con nuestro pastor estuvo una persona en la cual cayó en estas redes, ¿cómo son? Redes, o sea, cuando hablo de redes de personas, de grupo de personas que son muy grandes, que llevan mucha gente, que convocan mucha gente, esa es la palabra, y engañan, y mucha gente, bueno, que es medio parecido como la droga. Al principio parece linda, bonita, pero después claro. Te das cuenta que te está destruyendo, que ahí está en un engaño terrible, cuando si Dios tiene misericordia y te das cuenta. Así es, y mucha gente se da cuenta y se da cuenta que está siendo muy engañada y queda muy defraudada, muchas veces hasta de Dios. Lamentablemente a veces tarde, pero es bueno que igual que se dé cuenta, Juan, claro. Que se dé cuenta que fue engañada. Y sí, y habla también de Dios, habla en muchos lugares que van a salir a predicar por sus propias concupiscencias, claro. Por sus propios deseos. Por sus propios intereses. Por sus propios intereses. No por los intereses que Dios nos está mandando. Claro, y entonces salen como decís, por sus propios intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Ellos buscan lo económico. Lo económico. Entonces dicen, hay gente que no lee, claro. Hay gente que no lee, sí, se deja engañar por lo que dicen, claro. Y dice, tenés que sembrar con tanto dinero, tenés que sembrar con propiedades, Juan. Sí. Tenés que sembrar con autos. Conocemos mucho. Y con eso que tienes que sembrar, porque sembrás para que Dios te bendiga. No, Dios te bendice de pura gracia, de claro. Solamente buscarle. Sí. Eso tiene que entender la gente. Hasta antes de la gracia, hasta antes de que Jesucristo viniera a este mundo y se entregara a Él mismo, en cierta forma sí había ciertos requisitos de que vos tenías que ofrendar por el pecado, un mejor animal, lo mejor de tu producto, lo que tenía en la tierra y otras cosas más. Pero después vino Jesucristo Él mismo, él hizo un antes y un después, y por eso que hasta el día de hoy estamos viviendo, bendito sea el nombre de Jesucristo, el tiempo de la gracia. O sea, es todo gratuito. Tan solamente lo que Dios pide no es dinero, ni un monto de dinero, nada por el estilo, sino lo que realmente Dios está pidiendo es un corazón dispuesto, un corazón sencillo, humilde, que reciba, que sea como lo que estamos compartiendo, que sea una tierra buena, saludable, en donde la semilla, que es la palabra de Dios, caiga, y seguramente va a dar mucho fruto de gozo, de alegría, de paz, de bienestar, y también de prosperidad, porque también Dios es un buen Padre y desea que nosotros los hijos seamos bendecidos. Así es, Juan. En parte de la Biblia dice, hizo lo recto y bueno ante los ojos de Dios y fue prosperado. Entonces lo que viene después es después de buscar la presencia de Dios. Primero busquemos la presencia de Dios, claro. Y también dice que lo demás viene por añadidura. Todo lo que necesitemos viene por añadidura. Así que primero buscando la presencia de Dios, después Dios te bendice. No es necesario sembrar dinero, sembrar casas, claro. Sembrar autos, sembrar lo que te pidan. No es necesario eso. Simplemente es un buen corazón. Un buen corazón es la buena tierra, Juan. Así es, y algo que vos dijiste también muy interesante, la falta de sabiduría de la persona, falta de conocimiento. Y aún en una parte del libro de Jeremías, el profeta Jeremías, uno de los profetas mayores, le decía al pueblo que por falta de conocimiento se perdía el pueblo. No era porque, no era porque había mala intención ni nada, sino era porque el pueblo no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, y entonces era envuelto en los engaños de aquel momento, y caía en el error. Por eso nuestro deseo, y queremos aprovechar esta oportunidad que tenemos de poder llegar a muchos lugares a través de diferentes medios, de decirle que la semilla es la palabra de Dios. Amén. Y que aún cuando, como lo dije el otro día y siempre lo compartimos, cuando querés que Dios te hable, es tan fácil. Tan solamente tenés que conseguirte una Biblia, que es la palabra de Dios, en lo posible la versión 1960, en la Reina Valera, una Biblia, y cómo hace Dios para hablarte a través de su palabra. A través de la palabra de Dios está todo. En la palabra de Dios tenemos de cómo, te habla del matrimonio, te habla de los hijos, te habla de la prosperidad, te habla de la paz, te habla de ciencia, te habla aún de la todo, creación del mundo, de cómo se creó el mundo, todo está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios, está en escudriñar la palabra, leerla y no dejarse engañar.
Queríamos aclarar un poquito porque esto es algo que se vive en muchas iglesias y vemos, ¿no?, que grandes iglesias son muchísima gente engañada. No te dejes engañar, dice que la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. No hay otra, Juan. Claro, no hay otra. Y en este momento lo que hacemos con Juan es sembrar la palabra de Dios en cada corazón de cada persona que está escuchando. Lo único que esperemos que haya caído en buena tierra, y poder buscar de Dios, buscar, congregar, leer, como decía Juan, comprarse una Biblia y empezar a leerla, y si no la entendemos, busquemos a alguien que la conoce y juntémonos y preguntemos, porque la mejor forma de aprender es preguntando también, Juan. Y si en esta tarde, en este día, has escuchado esta palabra y quieres recibir a Cristo en tu corazón, te invitamos a dar el paso de fe. El primer paso importante de nuestra vida es recibir a Cristo en nuestro corazón. Juan, le vamos a invitar a la gente para que esté orando, si quiere y si está decidida a recibir a Cristo, puede repetir junto con nosotros así: Padre, hoy vengo delante de ti, Señor, arrepentido, Señor, de mi pasado, Señor, de mis maldades. Señor, quiero que tú anotes mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Quiero ser tu seguidor, Señor, por toda la eternidad. Y te doy gracias, Jesús. Amén y amén.